Agradezco mucho esta oportunidad. Muy buenos días a todas y a todos. Me siento en casa. Yo soy egresado de la preparatoria de Sonora, de las últimas generaciones, antes de que se fundara el Colegio de Bachilleres. Y realmente es un lujo, una circunstancia excepcional que la autora de este libro sea una egresada del plantel Magdalena del Colegio de Bachilleres. Eso les enseña que el camino que ella recorrió, ustedes también lo pueden recorrer. Es además importante reflexionar un minuto acerca de que estamos en la presentación de un libro, en esta época en que su generación está bombardeada por la imagen y ustedes son mucho más dependientes de la imagen que la generación de sus padres, incluso los que los tengan, quienes los tengan, de sus hermanos o hermanas mayores. Entonces, leer es un ejercicio individual que puede desembocar o debiera desembocar en una conversación, en un diálogo. Pero lo importante es que el ejercicio es individual y ustedes llevan la iniciativa, no son el sujeto pasivo en ese binomio emisor de la imagen y receptor de la imagen al que les condena una sujeción llevada al extremo de ese predominio de la imagen. Así que esta presentación del libro de Norma de Guadalupe de León es también una invitación a que se acerquen a la biblioteca de sus planteles y allí se sientan como pez en el agua. Allí le saquen todo el provecho que hay en la biblioteca y lo complementen, lo combinen, mejor dicho, con lo que ustedes ven en internet, en la web, en la televisión, y de esa manera se enriquecerán mucho en conocimientos y también en ver otros puntos de vista, otras maneras de ser, otras perspectivas. El libro es de historia. ¿Y qué es la historia sino el estudio del pasado desde el presente? Entonces el presente es la cantera de las preguntas que hay que hacer a la historia. Acérquense siempre a la historia para preguntar acerca de lo de hoy. ¿Por qué tienen esa alergia a los libros? ¿Por qué tienen esa dependencia a la imagen? Por ejemplo, ¿por qué esa combinación de alas y raíces que algunos pedagogos plantean para su generación, ustedes han resultado como resistentes a ella, o sus maestros y maestras incluso? Hay que combinar alas y raíces. Hay que salir de Sonora para conocer Sonora. Quien nunca ha salido de Sonora no conoce Sonora. No la puede comparar, no la puede cotejar. Y las raíces son importantes porque nos dan coordenadas, las coordenadas de su vuelo, porque ustedes no son unos autistas, digamos, sin raíces, desarraigados. Ustedes tienen raíces y están sus raíces en la comida que paladearon desde pequeños y pequeñas hasta la conversación con sus abuelas y abuelos, quienes los tengan, con sus tíos y tías, con los mayores. Allí están las raíces y es importante tener esa ancla.
También es muy interesante lo que nos va a presentar Norma en su libro. Es un proceso, no es un episodio, es algo fluido, dinámico, cambiante, con altibajos, con múltiples actores, como vieron ustedes en los cortos de las películas. Una película muestra cómo los actores en esta frontera de guerra se desmenuzaban, se desgranulaban. Al lado de Jerónimo está un soldado americano aconsejándolo, y ellos disparan a un grupo, al parecer, de civiles norteamericanos que buscan la recompensa que daría la captura de Jerónimo. Los actores en la frontera, eso es lo usual, se desbaratan, se desgranulan, se deshacen, se fragmentan, y hasta el día de hoy lo vemos. Eso es una constante de esta frontera de guerra. También en los procesos como el que ustedes viven, comparándose simplemente con ustedes mismos hace 5 o 10 años, hay la contingencia, lo imprevisto. Tenemos que aceptar que no hay un guión, y eso aterroriza. Esto también es importante para el periodo de estudio que trabajó Norma de León para su tesis de maestría en el Colegio de Sonora. La importancia de lo imprevisto, la inexistencia de un guión, de un libreto. Por otra parte, haciéndoles una invitación a que consulten en la biblioteca de su plantel este libro, que está muy bien hecho por Norma de Guadalupe, es muy conciso, tiene ella el don de escribir fluida y concisamente, sin rebuscamientos, sin digresiones, es decir, sin perderse en el hilo principal de su escritura. Eso hay que reconocérselo. La brevedad, lo conciso, quiero decir, y también su trabajo de fuentes. Ella fue a los archivos donde está la fuente de la época, y luego fue a los textos donde está la interpretación de esos procesos. El objetivo principal de su libro, para dar uno nomás, es reconstruir reconstruir el papel jugado por el gobierno del general Ignacio Pesqueira frente al conflicto de los apaches, y obviamente frente a un conflicto tan duradero, la política, la respuesta del gobierno del general Pesqueira, que está un total de 14 años como gobernador de Sonora, fluctúa, varía, se recompone según las circunstancias, y Norma Guadalupe repara la diferencia entre la retórica y la acción, lo que es una constante en el análisis de la ciencia política. Una cosa es lo que los políticos dicen y otra lo que hacen, pero eso no es un defecto, eso es una virtud de la política. Una cosa son las palabras, donde van las fintas, donde van la suerte, los engaños, las fintas propiamente, y la acción ya es otro nivel, es otro terreno, y ahí ya hay más seriedad. Sí se retroalimentan ambos, para bien o para mal, pero sí son dos niveles distintos de interacción política. En eso insiste Norma Guadalupe de León a lo largo del periodo de estudio. Otro elemento para terminar, antes de que la propia autora les dirija la palabra, es el efecto, el impacto que tuvieron las reservaciones de la población nativa en los Estados Unidos con el conflicto que se vivía en Sonora.
En un principio, las reservaciones para los atapascanos, es decir, para toda la población que habla la lengua de los apaches, las colocan prácticamente en Arizona y Nuevo México. Algunas de las Arizona en un principio las colocan junto a la frontera, y las primeras autoridades militares que hay allí son tolerantes con un patrón en que las incursiones apaches a Sonora se les permitía, se hacían de la vista gorda, disimulaban los militares americanos con tal de que, a cambio de que los apaches no hicieran esas depredaciones contra los colonos americanos, anglosajones básicamente, que estaban poblando Arizona y Nuevo México. Eso fue un trueque, una política realmente muy cruel con la población de Sonora. Todas las personas de aquí que vengan de poblados de la sierra, que tengan abuelos o abuelas que nacieron en la sierra de Sonora, que supongo, a ver, levanten la mano quienes tienen abuelas o abuelos que nacieron en la sierra de Sonora. Válgame, que pocos. Bueno, si estuviéramos en Magdalena yo creo que sería, pero vamos, andan entre 20 y 25 los que levantaron la mano. Bueno, seguramente ellos tienen ancestros que les tocaron ser testigos y quizás participantes de este conflicto, y tienen su versión que dar, tienen su memoria colectiva que ustedes podrían rescatar, como lo ha hecho Norma, que proviene, al menos su generación, de un área que fue muy sacudida por las incursiones apaches. En esta frontera de guerra, donde el papel de los Estados Unidos fue también cambiante, y después de haber tolerado esas incursiones se dieron cuenta que si no había una paz a los dos lados de la frontera, no lo habría ninguno. Y es entonces cuando ya empiezan una política de contención de los apaches, trasladan la reservación de San Carlos pegada a Santa Cruz y a otras poblaciones de Sonora, y la envían hasta donde estuvo, hasta su práctica desaparición, al oeste de Phoenix, al poniente de Phoenix. También es importante señalar que en toda guerra crónica la conducta de la población es compleja, multidimensional. Había gente que tenía contactos con los apaches, que comerciaba con los apaches, que servían de intérpretes, que servían de contactos para hacer las paces, para rescatar cautivos. Entonces no hay que verlo únicamente como un conflicto. Los conflictos no existen en un 100%. Siempre hay ventanas, maneras, modos de contactos, de mandar mensajes de paz, de intercambiar prisioneros, de cautivos en el caso de este conflicto. Así pues, con mucho orgullo les señalo que Norma de Guadalupe fue una excelente alumna, habiendo sido yo su profesor, como lo fui también del doctor Abel Valenzuela, del maestro Luis Ernesto Flores, de la ahora estudiante de doctorado Norma Guadalupe de León. También me tocó ser su tutor y director de tesis, y aquí está su fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y realmente me siento muy complacido que haya concluido esa etapa y ahora esté a nivel doctorado. Eso les muestra que una egresada del Colegio de Bachilleres ha hecho ese recorrido y les ha dado el ejemplo para que ustedes continúen ese camino. Muchas gracias.